Hola, ¿qué tal? Soy Ger de Vaportunidades.com y hoy les voy a traer una presentación de un accesorio que nos va a facilitar mucho la vida cuando nos toque hacer una resistencia baja, un microcoil concretamente. Hoy os traigo y os voy a presentar este pequeño accesorio, este coiler, desarrollado 100% por un modder español. Se trata del PKC, PK Coiler de Paquillo. Un coiler desarrollado por Paquillo Sánchez, quien nos ha estado trayendo a lo largo de estos meses distintos accesorios como boquillas y ahora en definitiva el artículo que les presento, el Paquillo Coiler. A lo largo de los últimos meses me he ido topando con distintas personas españolas que están teniendo unas ideas bastante creativas, aplicando sus conocimientos y proyectando soluciones concretas para hacernos la vida más fácil en cuanto a nuestras necesidades de vapeo. Es un placer poder contar con desarrolladores, con gente creativa y que tenga las capacidades para poder llevar proyectos de este calado aquí mismo en España, y que además presentan una calidad y en definitiva presentan unas funcionalidades y una facilidad de manejo que nos va a venir muy bien para todas nuestras labores de vapeo. Bueno, y es así como aparece la figura de la que estaré hablando concretamente hoy. Es de Paquillo Sánchez. Encontraréis en la entrada más información sobre cómo contactarle a él a través de su perfil en Facebook, y podéis consultar información adicional. Bueno, y hoy nos vamos a centrar concretamente en Paquillo Sánchez, el cual nos trae este interesante prototipo de coiler, el cual está desarrollando y perfeccionando cada día más. Como bien sabéis, un coiler no es más que un accesorio, una herramienta que nos va a facilitar la tarea de de fabricar nuestras microresistencias. El mecanismo de un microcoiler realmente es bastante sencillo. Por un lado, presionaríamos o dejaríamos posicionada una terminación del hilo resistivo en este lado del coiler, y posteriormente enroscaríamos el alambre por el poste central. No tiene ningún misterio, es una herramienta realmente fácil de manejar y que sin duda alguna nos va a ahorrar mucho tiempo en la fabricación, y en definitiva es que nos va a facilitar mucho la labor de hacer microresistencias. Yo realmente, desde que descubrí este tipo de coilers, siempre los utilizo. Anteriormente tenía otro tipo de soluciones más caseras, utilizando brocas, tuercas y demás, pero tener una herramienta de este tipo realmente viene muy a mano, es discreta, es pequeña, es portable. Tiene todos los accesorios de los cuales estaremos hablando posteriormente, dentro incluido en el propio coiler, y la verdad es que desde que las he conocido no hay ninguna alternativa mejor que fabricar microcoils con esta herramienta. De hecho, prácticamente a día de hoy el 90% de resistencias que fabrico son microcoils, dada la facilidad con la que me permite trabajar este tipo de accesorios. Bueno, y como sé que lo que os interesa realmente es saber sus detalles, vamos a pasar al plano cercano para conocerlos bien de cerca. Bueno, y aquí tenemos el PKC, el Paquillo Coiler, fabricado en acero inoxidable y en España. Bueno, el coiler, como podéis ver, es un coiler fabricado completamente en acero inoxidable, salvo el pequeño botón el pequeño tapón de goma, en donde dentro encontraremos los distintos postes con distintos diámetros para fabricar nuestras resistencias. En el frontal nos encontramos con una rosca 510 que nos permitirá conectar nuestros atomizadores y poder ensamblar fácilmente la resistencia directamente en el propio coiler. La rosca, la verdad, va bastante fluida. Es un mecanizado prácticamente perfecto, muy suave y muy útil a la vez. Bueno, también podemos ver en relieve el PKC, Paquillo Coiler. Imagino que viene a hacer alusión a estas iniciales. Si giramos hacia este lateral, nos encontramos con una tuerca que nos va a permitir presionar el alambre de hilo resistivo para poder posteriormente enroscarlo en el poste que hayamos indicado. Si os fijáis, tiene este pequeño surco que a mí particularmente me ha parecido una muy buena idea haberlo integrado, ya que de alguna manera evita que se genere un ángulo recto al generar presión
a la hora de construir la resistencia. Las roscas, la verdad, no tiene ningún misterio. Es una rosca bastante fluida. Aquí podemos ver la pieza al completo. Y tan solo habría que atornillarla sin ninguna dificultad. Por el otro lado, nos encontramos nuevamente otra tuerca con la que haremos presión para sujetar correctamente el poste del diámetro que hayamos seleccionado. Y en su parte inferior nos encontramos este pequeño tapón de goma. Dentro nos vamos a encontrar las distintas medidas de postes. Como podéis ver, este coiler nos va a ser bastante útil para todo tipo de microcoils, desde microcoils muy pequeñas a microcoils bastante más grandes. En este caso nos presentan 5 postes con distintos diámetros que van de 1,2, 1,6 milímetros, 2 milímetros, 2,5 milímetros y finalmente 3 milímetros. Realmente yo la que más utilizo, el 90% de las veces, es este poste de 3 milímetros. Es el que mejor me funciona para mi tipo de preferencias a la hora de hacer microresistencias con algodón. Vale, una vez hemos escogido qué tipo de poste es el que vamos a utilizar, tan solo hay que desenroscar la tuerca del poste, introducirla y apretarla para que quede totalmente fijada. Y la practicidad de este accesorio, la verdad, es bastante buena, porque una vez hemos decidido cuál es el poste que vamos a utilizar, no corremos riesgo de perder ninguna pieza, ya que volvemos a introducir los postes sobrantes en el orificio correspondiente, taponamos con la pequeña tapita de goma y podemos empezar a funcionar desde ya. Bueno, como detalle, en la parte trasera nos volvemos a encontrar con la rosca el 510, en la que también podremos ensamblar nuestro atomizador directamente desde la parte trasera. En la parte inferior no presenta absolutamente nada. Este es el acabado que presenta el coiler. Bueno, vamos a ver bien de cerca cuál es el proceso necesario y cómo funciona el PKC Coiler de principio a fin. Vamos a ver las facilidades que nos da esta herramienta a la hora de fabricar microresistencias. Lo único, hagamos un breve repaso de los distintos elementos que necesitamos para completar el proceso de hacer una microcoil. Evidentemente necesitamos nuestro atomizador. En este caso utilizaremos un atomizador de dripeo en seco Nimbus, y únicamente, a pesar de tener 3 postes para poder hacer dual coils o trabajar con 2 resistencias, únicamente vamos a hacer, a modo de ejemplo, una única resistencia. Vamos a hacer uso de un medidor de resistencias para saber en cuánto nos ha quedado nuestra resistencia final. Vamos a utilizar alambre de cantal de 0,30 milímetros, unas pinzas para poder apretar la resistencia una vez la hayamos terminado, y para que quede completamente compacta y sellada, unida. Por último, un trozo de algodón, en este caso de la marca Masmi, conseguida a través de un herbolario. Y, como no podría faltar, el PKC, que es nuestra herramienta principal en este caso. Bueno, y también olvidé mencionaros que haciendo uso de un corta uñas nos va a facilitar mucho la vida para cortar nuestro alambre, y al mismo tiempo un encendedor de estos de mecha, digamos, potente, nos va a ayudar a oxidar el alambre previo a enroscarlo, ya que nos facilitará la tarea de que una vez lo hayamos terminado se compacte completamente todas las vueltas del alambre. Bueno, por este lado he cortado cerca de 20 centímetros de cantal .30 y voy a introducir una de las terminaciones por la rosca que antes os indicaba. Bueno, la primera parte del proceso consiste en oxidar la resistencia. Vamos a utilizar este encendedor para calentar todo el hilo resistivo hasta que se ponga al rojo vivo. Aquí vemos cómo se va doblando a medida que se va calentando. Es totalmente normal. Eso es una seña de que se está viendo una reacción química.
que está optimizando la resistencia para nuestras necesidades. Vale, por último voy a pasar a hacer una repasada más, muy breve. Bien, una vez tenemos oxidado nuestro alambre, estamos preparados para empezar a enroscarlos. Para ello, es recomendable ejercer cierta presión de tal forma de que todas las vueltas nos queden con la misma presión, con la misma tensión. Y no hay nada más que empezar a hacer la primera vuelta y girar sobre el poste del eje central. Vamos contando el número de vueltas que vamos, en este caso 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer unas 7 vueltas, que con esto más o menos creo que me podría salir una resistencia de 0.5, 0.3 ohmios. Muy bien, siguiente paso sería retirarla del coiler, ambas partes. Nos vamos a llevar la pieza entera con el poste central. Y bueno, a pesar de poder montar la resistencia en el coiler, casi que prefiero hacerlo directamente en el lector de resistencias, ya que así puedo hacer una medición instantánea del resultado que me va a arrojar y poder corregir las vueltas en caso de que el resultante no sea de mi agrado. Muy bien, lo primero que haré es recortar todo el sobrante de hilo para poder trabajar más cómodamente. Yo siempre suelo dejar una de los hilos ligeramente más largos que otro, ya que me facilita la tarea a la hora de introducirlo a través de los agujeros del atomizador. En este caso, bueno, voy a introducir primero en el poste central el hilo más largo y posteriormente introduzco el siguiente hilo. Y lo llevo todo a su sitio, a donde quiero yo que termine en mi resistencia. Vale, en este caso considero que esta es un buen punto de partida. Voy a apretar ambos postes. Y en este momento sí que retiro la barra central. Vale, en este momento la resistencia indicada a grosso modo es 1,89, 1,9. Es probable que cuando termine el proceso de la microresistencia, este valor cambie ligeramente hacia abajo. Vale, en este caso, la siguiente parte del proceso, mucha gente le gusta calentar con la antorcha directamente la resistencia y apretar con unas pinzas, pero yo me salto directo a este paso y lo que hago es introducirlo en un mod y calentarlo directamente desde el mod. En este caso voy a utilizar un Danny Codes para generar calor en la resistencia y poderme ahorrar un paso, agilizar un paso a la hora de la fabricación. Muy bien, y antes de generar cualquier pulsación, lo primero que hago es asegurarme que el grosor que tengo en mis pinzas es compatible con el grosor que tengo que presionar, con el que tengo que presionar ambas resistencias. En este caso, como podéis ver, es correcta. De tal forma que vamos a empezar a generar calor en la resistencia. Vamos a esperar hasta que se ponga al rojo vivo, y una vez esté al rojo vivo, dejaré de pulsar para no generar ningún cortocircuito y seguidamente presionaré fuertemente por ambos lados de la resistencia y repetiré este proceso una y otra vez. Vamos allá. Espero a que se ponga roja. Una vez está roja, y presiono la primera vez. Repito. Y una vez está roja, vuelvo a presionar. Repito. Muy bien. Con esto me aseguro que la resistencia se está encendiendo desde el centro. Y una vez he repetido este proceso varias veces, puedo dar por acabado, una vez vea que todos los hilos estén en su posición correcta. En este momento todavía puedo seguir corrigiendo la posición de la resistencia. Si está ligeramente doblada, la puedo reubicar. Vamos a hacerlo correctamente en este caso, y ya que el de 3 milímetros
ya que lo he estado presionando, no me cabe, voy a aprovechar y voy a coger un poste del propio coiler para regular, digamos, para reposicionar la resistencia correctamente. Voy a introducirla y la giro a la posición que a mí me interese. En este momento creo que ahí es correcto, voy a volver a comprobar que se enciende, que se calienta correctamente la resistencia, ¿vale? Y vemos que es todo correcto. Si eso puedo repasar nuevamente, aplicando un poco más de calor, y con eso lo tenemos terminado. Volviendo a poner el atomizador en el lector de resistencias para saber realmente en cuánto nos ha quedado nuestra microcoil, lo primero que haré es retirar el exceso de cable, de cantal. Muy bien. Podría hacerlo más fino, pero bueno, he hecho los postes hacia arriba y con eso estaría. Aquí vemos nuestra resistencia y vamos a aplicar un poco de algodón. En este caso, como os comenté, os voy a aplicar un poco de algodón Masmi, algodón 100% orgánico, biológico, sin colorante, o sea, sin cloro, en fin, hipoalergénico, etc. Para ello voy a coger un pequeño trocito como el que tengo aquí, lo voy a trabajar un poco a la larga para que se suelte y finalmente voy a coger una de sus puntas y voy a enroscarlas ligeramente. En este caso podría cortar con unas tijeras este sobrante para que entre a la primera, pero bueno, que sepáis que lo podéis hacer, yo voy a ir directamente a entrar en la resistencia. Voy a preparar un trozo así y con esto yo creo que voy a funcionar bastante bien. Muy bien, pues introducimos el algodón por el orificio central y vamos tirando desde el lado opuesto. Suelo hacer un movimiento en plan adelante, atrás, para que vaya entrando poco a poco. Y finalmente, cuando ya veo que hay suficiente algodón por ambos lados, hago unos últimos tirones para que se asiente todo muy bien dentro. Y vamos a cortar los extremos de sobrante de algodón. En cuanto a cuánta cantidad de algodón utilizar, la verdad es que hay varias escuelas y como he podido comprobar personalmente, lo mejor es que cada uno pruebe, cada atomizador puede arrojar resultados diferentes en función de la cantidad de algodón utilizado. En este caso no voy a poner demasiado en exceso, ya de por sí es he utilizado una broca de 3 milímetros y por tanto ya hay bastante algodón, por lo tanto voy a cortar en este caso prácticamente a ras y voy a introducir el sobrante, voy a intentar que el sobrante entre por debajo, por la parte inferior de la resistencia. Por el otro lado igualmente corto a ras, unas tijeras que corten bien sería lo ideal. Muy bien, y por último puedo coger las pinzas para introducir este trocito de algodón por la parte de abajo de la resistencia. Del mismo modo repito por el otro lado, me aseguro que todo el algodón quede dentro de la campana del atomizador y vamos a echarle un poco de este líquido, el otomano de Alternative Smoking, un líquido que la verdad me ha gustado bastante, un líquido tabaquil que se acerca mucho a la línea de líquidos del Toro, de los pocos líquidos que os puedo asegurar que se llega a parecer tanto al logro, a cómo el Toro, los líquidos del Toro han conseguido acercarse al sabor del tabaco, la hoja del tabaco tradicional. Muy bien, pues antes que nada vamos a mojar ligeramente nuestra resistencia antes de montarlo nuevamente en el mod. Nos aseguramos de que, bueno, nos aseguramos eso, que todo el algodón esté empapado, ya que como bien sabéis, si llegamos a hacer una pulsación con el algodón seco, pues bueno, no pasará nada grave, salvo que la parte central del algodón se quemará y dejará de funcionar correctamente. Lo bueno de este tipo de coils, y por eso es que me gusta tanto, es que, y en especial en atos de dripeo, es que cada vez que cambio de sabor,
si realmente no quiero combinar sabores, el proceso es tan fácil como retirar este algodón y volver a poner un algodón nuevo. No tengo que volver a construir toda la microcoil desde cero. De hecho, una microcoil como esta, si ha quedado bien y el resultante es de mi agrado, probablemente pueda estar montado en un hato cerca de un mes, o hasta que me aburra o hasta que quiera probar un invento nuevo. Pero realmente un microcoil bien hecho puede durar muchísimo tiempo, semanas. Y lo que sí vamos cambiando progresivamente es el algodón, que evidentemente tiene un desgaste superior a la fibra de sílice con la que veníamos trabajando anteriormente. Bueno, finalmente el resultado de esta resistencia es de 1,8 o 1,9. Un poco alta para hacer una micro resistencia, un poco alta para mi gusto. Probablemente unas cuantas vueltas de menos, un par de vueltas de menos hubiera sido ideal. Pero bueno, a modo de ejemplo, ese es el resultado que ha dado. Vamos a retirar el atomizador y probarlo en el Dani nuevamente, ver que todo funciona correctamente, y si todo está bien, no hay nada más que hablar. A vapear, se ha dicho. Aquí tenemos el Dani. Hacemos la primera pulsación y va todo perfecto. Pues muy bien, eso ha sido la presentación y tutorial de uso del PKC, Paquillos Coiler, directamente un producto fabricado en España y que la verdad me está siendo particularmente muy útil. Dependo plenamente de estos coilers, facilitan mucho la vida. Realmente quien no lo haya probado, según pruebe uno de estos, estoy seguro que nunca más volverá a ser una microcoil de ninguna otra manera. Vamos con las conclusiones. Como bien os comenté al principio del vídeo, esto es un prototipo y de ninguna manera se trata de un producto totalmente acabado. Por tanto, yo como recomendación personal, y eso es criterio subjetivo mío, pero bueno, que se podría tener en cuenta, que Paquillo podría tener en cuenta, yo tendría 3 aspectos a mejorar, por decirlo de alguna manera. El primero es en cuanto al acabado del cuerpo del coiler. Es un aluminio que realmente no está pulido, no está terminado correctamente y se pueden ver algunos rayones, ¿no? Que bueno, estéticamente para algunas personas podría ser agradable. Yo sinceramente lo prefiero más pulidito. Eso sí, es un detalle totalmente banal, no tiene ni afecta en absoluto el funcionamiento real de este coiler. Como segunda medida, yo reduciría el tamaño que hay entre el poste central y la tuerca, digamos, de sujeción, ya que el espacio generado es demasiado amplio y el resultante, digamos, de alambre es muy largo de alguna manera. Se está desperdiciando algo de hilo, no mucho, y es una chorrada, pero bueno, yo lo reduciría así sea un poquito. Bien es cierto que este espacio está pensado, imagino que está pensado de esta manera, para facilitar el paso de nuestros dedos a medida que vamos enroscando el hilo a través del poste central. En todo caso, creo que puede ser reducido ligeramente, sin sacrificar, digamos, esa facilidad con la que trabajar dentro. Vale, y por último, y esta sí es probablemente la recomendación principal a tener en cuenta, y es en relación a las tuercas. Estas dos tuercas son completamente lisas. Y en el caso mío, al estar trabajando con atomizadores de dripeo seco, bueno, en general con cualquier tipo de atomizador, nos veremos en la situación que nuestras manos se llenan de líquido, están grasosas por algún motivo, y en parte eso puede dificultar la acción de poder apretar correctamente las roscas. Si estas dos roscas tuvieran un grabado, tuvieran una superficie rugosa, incluso algún protector o embellecedor de caucho, por ejemplo, por decir algo, sería un material que nos permitirá tener un poco más de fricción en nuestras manos y nos asegurará un agarre perfecto en cada una de las veces que los utilicemos. La verdad que he hecho, no sé, lo he estado probando alrededor de una semana y se me ha soltado sin querer unas cuantas veces, tanto el del poste como de la sujeción.
y fue precisamente por tener las manos grasosas y por no poder apretar correctamente el coiler. Lo dicho, Paquillo, enhorabuena, eres un crack. Enhorabuena por generar realmente este tipo de accesorios que nos van a venir muy bien a todos. A mí particularmente me está viniendo de lujo y realmente es un placer y un honor poder estar testando este tipo de material para poder hacer en España accesorios de calidad, de la mejor calidad que haya en el mundo, ¿por qué no? Cada vez más, es más grande, digamos, la comunidad que hay de vapeadores en España y espero que consecuentemente la comunidad de desarrolladores, de creativos, de emprendedores, de modders que generen y nos faciliten la vida a los usuarios finales, pues va a ser mejor e ideal para toda la comunidad. Cuantos más seamos, siempre va a ser mejor. Así que nada, Paquillo, enhorabuena por el coiler. Y bueno, en cuanto tengas novedades sobre cuándo saldrá la versión 2, la V2 actualizada, me gustaría también poderla testar y coméntamelo porque si me da la felicidad que me ha aportado este PKC Coiler, vale mucho la pena volver a repetir. Así que nada, para oportunidades, Ger, acordaos de visitar mi perfil de Facebook, seguirme en Twitter y, como no, suscribirse al canal de YouTube. Así que hasta otra.